Bueno, pues muchas gracias a Alfonso, que es tan generoso que está traduciendo la invasión, imagínense. Pero gracias al profesor Orozco, gracias a esta espléndida universidad, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, porque, bueno, pues de alguna manera también a mí me pasa, se los confieso, como ese cartel que traían en el día que marcharon aquí en Los Ángeles los latinos y muchos mexicanos, y al frente había un cartel que decía: no somos delincuentes, estamos en nuestra tierra, lean la historia. Ese cartel lo utilizó la editorial para vender mi libro, que por cierto aquí en Los Ángeles se ha vendido muy muy bien, según me dicen, y en México ha sido también un bestseller. Lo he presentado en otras universidades, lo presenté en España, lo acabo de presentar en Venezuela, y ha sido realmente muy bien acogido, porque, bueno, más allá de posturas políticas, de partidismo, lo que el libro quiere es narrar lo que en aquel momento sucedió. Y lo que sucedió fue algo terrible y trágico, y es que México, como ustedes saben, perdió la mitad de su territorio con aquella insólita guerra, porque yo por eso le puse la invasión al libro, porque yo no podía pensar en que México estaba en guerra con los Estados Unidos. ¿No les suena algo así como un poco descabellado? Es como si ustedes me dicen que Irak está en guerra con los Estados Unidos, o que Panamá estuvo en guerra con los Estados Unidos. O sea, me parece que precisamente la fuerza, la necesidad de expansión que tenía en aquel momento Estados Unidos, creó esa circunstancia trágica y terrible de que fuéramos invadidos, que esa es por eso lo que se llama la invasión. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedía en ese momento para que se hayan dado esos hechos? Yo tengo aquí algunos testimonios muy interesantes que creo que les pueden también dar una idea más o menos clara. Digo, baste recordar, fíjense, que tan solo dice el personaje, entre mi nacimiento y mi juventud, o sea, entre 1821 a 1850, además de las traumáticas guerras e invasiones externas, ¿sí?, los mexicanos padecimos nada más y nada menos que 50 gobiernos. Fíjense la inestabilidad política que había en México en ese momento. 50 gobiernos, además casi todos productos del cuartelazo. Por si lo anterior fuera poco, 11 de ellos presididos por el inefable general Santana. Nuestra desquiciada vida política estuvo a merced de divididas logias masónicas, sobre todo, como ustedes saben, partidos políticos que siempre andaban a la greña, militares ambiciosos y asesinos e intrépidos bandoleros. Bueno, esto les explica por una parte lo que también sucedía. Es como cuando un cuerpo en su sistema inmunológico está bajo, es mucho más fácil que entre una infección a ese cuerpo. O sea, no estábamos fortalecidos interiormente. Lo que es terrible es que esto en aquel momento lo sabían quienes nos querían invadir, y en la Biblioteca del Congreso de Washington, un espléndido escritor mexicano encontró esta carta que se conserva allí de 1836 y se la manda Sam Houston a Andrew Jackson, entonces presidente de los Estados Unidos. Una de las partes de la carta dice esto que también les da una idea clara de cómo se nos veía a los mexicanos en aquel momento. Dice: México es un país con grandes recursos naturales que podría levantar cabeza bajo un gobierno responsable y honesto. Entre sus políticos hay hombres con grandes luces, relegados a segundo plano por la insaciable ambición
de sus militares. Si alguno de ellos logra sostenerse en el poder, entonces quizá México tenga la fuerza suficiente para reclamar con las armas el territorio de que ha empezado a ser despojado. Entonces fíjense esta reflexión. Debemos, por tanto, o sea, la gente del gobierno norteamericano en aquel momento, fomentar la discordia civil por todos los medios a nuestro alcance. Y para ello puede sernos muy útil el general Antonio López de Santana, quien en los últimos 10 años ha sido cabecilla de otros tantos pronunciamientos. Contra el sentir de muchos convencionistas que desearían comérselo vivo, prefiero dejar en libertad al ave depredadora. Te suplico, le dice Houston al presidente Jackson, reconsideres tu posición y le concedas una entrevista en Washington. La conferencia no reportaría beneficio alguno, pero serviría de pretexto para ponerlo a salvo y facilitarle el regreso a su patria, donde será nuestro mejor agente subversivo. Con su díscolo genio, agitando la arena política, ningún gobierno podrá enderezar la nave del Estado y México se mantendrá sumido en el caos, donde nos conviene que permanezca por mucho tiempo para que su débil ejército no pueda impedir las futuras anexiones de Arizona, Colorado y las 2 Californias.